Bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a ver cómo repetir la misión de El Voltan sin perder las preliminares y sin el nerfeo de la nueva actualización. Siempre vamos a recibir 1.100.000. Acá les voy a mostrar la configuración. Primero lo ponemos en difícil. Les voy a ir dando tips. El video es un poco largo, pero vale la pena. Recuerden ponerlo en difícil. Necesitamos un amigo que también tenga el Bogdan para hacer un Bogdan por Bogdan. O sea, yo le doy a él una parte, o sea, yo le doy el 85% en uno, después jugamos otro y él me da el 85% a mí. Y así, en cada juego ganamos cada uno 1.100.000. Eso se llama un Bogdan por Bogdan. Y se gana 1.100.000 porque lo nerfearon. Pero acá les voy a dar la ruta, les voy a mostrar por dónde ir para que hagan el golpe y les den la bonificación. Entonces, como pueden ver, yo me pongo el 15 y a él le doy el 85 y viceversa. Sí, él también tiene que tener el golpe para que los dos ganemos dinero. Listo. En la parte de derecha inferior pueden ver la pantalla del amigo, todo lo que él va a hacer. Y en mi caso, pues yo lo hice solo con 2 plays. Entonces lo pueden hacer ustedes también. Muy fácilmente se puede hacer para ganar la bonificación. Listo. Entonces vamos a empezar. Recomendación: auto principal, tener el vigilante o el del batimóvil. Esa es la primera recomendación. Como les digo, a lo que vamos avanzando yo les voy a ir hablando. Listo. Yo tenía el vigilante destruido, entonces me tocó utilizar este, que en realidad fue el primero que me salió, pero esto no tiene ninguna, esto no afecta a nada. Pero, o sea, es recomendación utilizar el vigilante. Ya les voy a, ya no, después les voy a mostrar por qué. Entonces aquí solo tenemos que ir, dirigirnos a la donde está el Avenger, que nos lo señala en el mapa. Listo, entonces yo me voy a montar en el auto blanco, en el Stromberg creo que se llama, porque yo soy el equipo de tierra y mi compañero es el apoyo aéreo. El apoyo aéreo no le toca hacer nada y se van a dar cuenta de que no le toca hacer nada de verdad. Entonces, como les digo, yo lo hice, este video lo hice solo, entonces con 2 plays, por eso pueden ver que uno se queda quieto, el otro sigue, y así va a ser todo el tiempo. Entonces nos vamos a dirigir por esta ruta. Obviamente este auto tiene que ir al submarino, el que tiene que quedarse aquí es el compañero, porque él después en el vigilante, si lo tienen, nos va a esperar ahí, nos va a recoger.
Pero les digo que sigan el, el video para que vean los consejos, las rutas, todo. Y cada vez que hagan la misión van a ganar no 1.100.000, van a ganar 1.200.000 algo porque les van a dar la bonificación de seguro. Entonces, como primer, el amigo está yendo hacia donde nosotros estamos. Listo, ya va a llegar. En la misión a él le aparece que se suba al Bogdan. En la misión a él le aparece ahí le aparece súbete, ve al Bogdan, pero eso él no lo va a hacer. Ahora sigue lo que vamos a hacer nosotros, que si nos toca ir al submarino. Recomendación también en el submarino, de verdad, una escopeta, y la que yo utilizo es perfecta, pero si ustedes se sienten cómodos con otra también sirve. Aquí no hay pierde, solo hay que seguir a donde nos indica el mapa. Como pueden ver, el amigo no está haciendo nada, solo está ahí parado. Esto también se llama regalar dinero. Pues esta es una forma de regalar dinero en GTA a personas que de pronto no tienen poco. Así también se puede. Entonces, como pueden ver, el amigo no está haciendo nada, pero el Avenger sí está sufriendo daño. Va a sufrir daño, todavía no, cuando yo entre al submarino. Antes no era así, esto lo parcharon. Antes, cuando el amigo se venía para acá, el Bogdan no sufría daño, pero ahora sí sufre daño. Entonces el compañero que va a hacer la misión principal tiene que moverse. Esta es la escopeta que yo uso. Yo siempre me voy con los snacks para tener sangre. Y sigan esta ruta, miren, no se vayan por donde empiezo, sino por esta bajadita. Acá iban a ver tres, y allá adentro van a ver otros dos. Uno y dos. Los matamos. Fácil, aquí nos podemos tirar por el lado derecho. Para no dar toda esta vuelta tonta, nos podemos tirar por ahí derecho. Ahí va, pan. Sigue. Ahí va a matar uno. Él siempre aparece de repente, entonces tengan mucho cuidado con ese. Perdón. Entonces matamos los que están en este pasillo. Seguimos derecho. Acá. Sanándome un poquito con los snacks. Acá ya llegamos donde y vamos a encontrar el objetivo principal. Este es el objetivo que nos dicen que encontremos. Tenemos que apuntarle, asustarlo hasta que nos aparezca, si ven ese, que nos marque la marca amarilla, que nos marque la marca amarilla redundante. Ojo con estos, ahí hay dos y a la derecha hay otro. Ojo con el de la derecha porque ese nos mata mucho. Vea, de milagro me mató. Sigan esta ruta. Acá vamos directamente ya para... Aquí subimos. Acá hay tres también. Dos aquí derecho.
y a la izquierda hay otro, y al fondo, eso, ese, y al fondo hay otro. Ese, maten a todos estos. Tienen que matar a todos estos porque si no, llega alguno y los mata. Acá, fácil, rápido, toman la foto. Listo, tomamos foto. Ahora, ahí mismo no se muevan de ahí, le dan flecha derecha para insertar como una USB y ya empieza la cinemática final. Como pueden ver, mientras se hace esto, para que no se dañe, o sea, el compañero no tiene que hacer nada si no quiere, pero para que no se dañen las veces, si él quiere desde ahí, de pronto puede dispararle a algunos helicópteros que puede haber desde ahí. Desde ahí se ven unos helicópteros y uno los puede derribar. La idea de que el compañero esté ahí es que no le hagan daño y que nos pueda recoger. Como les digo, debería ser el vigilante, el batimóvil, porque tiene misiles. Entonces, esa misión es fácil ganar la bonificación esa que le dan a uno si no morimos. Como ven aquí en el submarino es fácil. Miren que aquí pues yo, sí, porque yo estaba jugando conmigo. Aquí yo estaba mirando a ver si habían los helicópteros para derribarlos y que así no se dañe tanto el Avenger, porque mirando la barra del Avenger ya estaba que lo destruían. Entonces hay que moverse si uno quiere hacerlo. Acá lo que puede ir haciendo el compañero es ir con el vigilante un poquito hacia allá, hacia donde están los helicópteros. Ya les voy a mostrar por qué. Mira, ahí están. Yo estoy tratando de dispararles, pero tengo una puntería horrible. Listo, una vez salgamos del submarino, rápido hay que ir a destruir. El compañero tiene que ir a destruir los helicópteros que queden, que van a ser 3. Mientras tanto, nosotros vamos a la playa donde empezó todo, para que el compañero lo recoja. El compañero ahí ya debería estar yendo allá hacia donde está el Bogdan, porque ya no van a aparecer más helicópteros y destruirlos para que no destruyan el Bogdan y se acabe la misión y ganen la bonificación. O sea, si no mueren, ganan la bonificación y son más de 1.200.000. O sea que es un nerfeo, pero igual no afecta mucho. Recuerden desde el principio ver el video, escuchar muy bien todo lo que les expliqué. Esto es un Bogdan por Bogdan de acá, entonces me tocó pues manual. Ellos le van a disparar a uno, así que mucho cuidado. Este tiene que destruir estos 3 helicópteros y ya con eso aseguramos que el Bogdan no se destruya. Como les digo, yo hice esto solo, entonces por eso el uno se mueve y el otro no. Ya solo es ir hacia la playita y que el compañero lo recoja. Entonces por eso les decía que el vigilante, porque llegan con el vigilante
ahí y el vigilante ya destruye los helicópteros que estén y no hay ningún problema. Entonces sigue nadando para que nos recojan en la playa. Les digo, el video es larguito, pero es productivo porque ustedes se ponen entre dos amigos, hey, vamos a hacer uno para ti, uno para mí, y así se llenan los bolsillos. 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000, que hagan 3 al día, y ahí de a poquito. O sea, digo 3 porque el callo por callo, el callo perico, recomiendan hacerlos 3 veces para que no lo baneen. Si lo quieren hacer más, lo pueden hacer más. Yo lo he hecho más veces. Yo lo he hecho 5 veces un callo perico en un día. Entonces, en estas mismas cuentas. Y aquí estamos. Entonces, como les digo, aquí la idea es que ya estuviera el amigo en el auto recogiendo a este para el tiempo, obviamente. Pero como yo estoy jugando solo, yo tengo que ir por mí. Entonces, vamos por mí, toda la orillita. Mucho cuidado que por acá a veces hay unas olas muy grandes y de pronto se les daña el auto. No se confíen ya mucho. Entonces listo, llegamos en el compa, que se monte. Y nos fuimos. Pues no sé, no sé si soy muy repetitivo, sí, pero quiero que me entiendan muy bien. Acá, el que tiene la pantalla más grande le dio el 85% del golpe al que tiene la pantalla más pequeña. Entonces, como yo voy a cerrar, no, yo no voy a cerrar, yo voy a apagar el internet, a quitarlo rápido, con doble botón PS, tengo que tener el internet ahí listo para quitarlo. Entonces a mí no me va a contar ni como que yo he hecho la misión, ni como nada. Entonces es como si lo fuera a hacer por primera vez siempre. ¿Listo? Entonces, para que sepan, ahí está ese tip. Montamos la Avenger. Aquí rapidito porque aparecen otros helicópteros. Entonces nos montamos rapidito y nos vamos. Acá van a ver pues una cosa que me pasó, pero todo tiene pues, bueno, estas cosas pasan, son cosas que pasan, pero si no hubiera pasado, hubiera recibido la bonificación por no morir. Eso es lo peor que le puede pasar a uno, que usted en una misión ya haya hecho todo y que al final por una estupidez, porque lo que pasó fue que puse las turbinas muy rápido para que bajaran y él no cogió vuelo y se fue para el piso. Entonces, eso es lo que le puede pasar a uno. Al menos, ya está la última parte y ya no tenemos que hacer nada más, solo montarnos en el Bogdan. Incluso nos lo dan otra vez con toda la salud, pero perdemos el bono por ganar. Acá nos vamos para el aeropuerto con, el que no sepa, con L3 o R3 lo mantienen presionado para que cambie las turbinas.
del Avenger. O sea, este helicóptero es el Avenger. Porque así anda mucho más rápido, obviamente, que de la otra forma. La otra forma es como para aterrizajes y así. Entonces, como ven, el compañero pues, prácticamente no ha hecho nada. Por eso a veces es prácticamente regalar un Bogdan. Se hace esto. Ah, que quiero regalarle a un amigo un Bogdan. Listo. Me veo el video de nombre y lo hacemos. El amigo en la parte de atrás, sin hacer absolutamente nada, tranquilo. Eso sí, pues que se mueva un poquito para que no lo expulsen. Pero el resto no tiene que hacer nada. Les voy a mostrar todo hasta el final. Quédense hasta el final. Quédense hasta el final del video porque les voy a mostrar cómo borrar caché. Estoy en PS4, en PS5 es diferente. Ve la borrar el caché. En PS5 se tiene que borrar los datos de la aplicación para borrar caché. O no sé si funciona como acá porque no lo he probado, pero creo que es así. En PS5 hay que borrar los datos de la aplicación. O sea que siempre te tocaría empezar y hacer el prólogo, ¿sí? No estoy muy seguro hoy en PS5 cómo es. Porque lo hice ayer con un suscriptor en PS5. Pero como les digo, borré el caché borrando los datos de modo historia y me toca hacer el prólogo y empezar eso de nuevo, que es muy aburridor. Entonces aquí mucho cuidado. Acá vamos a aterrizar el Avenger y vamos a tener ya listo acá, ya acá tenemos listo para desconectar el internet. Le doy doble botón, PS, desconecto internet, listo. Entonces el Avenger a lo que aterrice, donde adentro del hangar, a lo que aterrice y se vea una cinemática verde, algo que es como verde, ahí mismo doble botón PS, quitamos el internet y vamos a cerrar el juego. Vea, acá aterrizamos. Como les digo, aquí cuando sale ese verde, ahí es que doble botón PS y se quita el juego. Doble botón PS y se quita el juego. Y se cierra, obviamente. Entonces, como pueden ver, acá el amigo salió yo también, pero en realidad yo ya no estoy aquí. Yo ya sé. No se cierra el juego, se apaga el internet. Yo ya apagué internet y cierra el juego. Sí, pues sí se cierra el juego, sí se cierra el juego. Entonces yo aquí ya no estoy. Acá solo está el amigo. El amigo se queda y él va a recibir el dinero, el 85%. Y esa es la forma en la que se hace para repetir este golpe y que no nos nerfeen, pues como dice por ahí. O sea, así nos nerfearon porque antes nos daban más, pero igual manera 1.200.000 sirven y ahí están. Se puede hacer con el Bogdan todavía. Si se hace de esta forma como yo la hice, con esta misma ruta, no va a haber forma de que no ganan. Vea, así ganarían 1.300.000 o 1.200.000, pero 1.200.000 y piola con el desafío.
A mí me dieron por la primera vez, entonces me dieron 1.160.000. Eso lo ganó el amigo. Yo no gané nada. El amigo ahora, con el golpe de él, va a hacer lo mismo y me va a invitar a mí y ya yo voy a ganar el dinero y así nos vamos a turnar y así es que se hace el Bogdan por Bogdan, con la actualización del Card Center y saltándose el nerfeo y saltándose las preliminares. No tienen que hacer preliminares de nada, de absolutamente nada. Lester lo llama para el golpe otra vez y vuelven y empiezan. Listo. Pero hay que hacer una cosa a final de todo. Vean, como pueden ver, ahí ya estamos otra vez. No había quitado el video para que puedan ver que por repetir el Bogdan de una vez, y ahí le mandé la invitación al amigo y hacerlo otra vez y darle otra vez el 1.100.000. ¿Sí ven? Está funcionando después de la actualización y sirve mucho. 1.200.000, 1.300.000 sirven bastante. Pero entonces vamos al punto más importante. Era el punto más importante de todos. Les voy a mostrar cómo se borra el caché en PlayStation 4 para no perder el progreso del modo historia. Listo. Me tocó grabarlo con el celular, pues yo no tengo capturadora. Entonces pues aquí les estoy mostrando pues que se le puede dar otra vez todo pues al compañero, no hay problema. Como pueden ver, aquí tengo listo para el internet, desconectarlo. Ahí lo desconecté. Esa fue la parte anterior que me tocó a mí. Aquí yo desconecté el internet y ahí mismo cerré el juego. Eso fue lo que yo hice cuando bajamos del Bogdan y terminamos esa parte. Entonces ya vamos a aprender el juego. Después de esta pantalla vamos a stripar L1 y R1 en el mando. Aquí L1 y R1 lo vamos a mantener stripado hasta que les diga. No lo vamos a soltar, lo vamos a mantener stripado hasta la siguiente pantalla, hasta acá. Ya, ahí, listo. Así se borra caché en PS4.